Bueno, estimados estudiantes, empezamos la clase del día jueves 4 de mayo, correspondiente al curso de Química Orgánica, sección única vespertina. Ya terminando el curso, ¿verdad? Casi nos queda solo esta clase y dos del periodo de mañana, esperando concluir el curso. Bueno, entonces vamos a seguir donde nos quedamos, ¿va, jóvenes? Ya les presenté cómo están sus zonas, cuánto tienen que sacar. Ya cada uno de ustedes tendrá que hacer el esfuerzo particular para poder ganar el curso, ¿verdad, jóvenes? Entonces, vamos a... Bueno. Ahí tienen las zonas en la pantalla, ¿va? La última columna dice cuánto tienen que sacar en el final, ¿va? Por ejemplo, Dania, que es la que va mejor, tiene que sacar 13 puntos en el final y gana, ¿verdad? Daniel Ortiz, que ya prácticamente no ha venido mucho, tendría que sacar 100 puntos, o sea que está casi que imposible. Desgraciadamente César Valenzuela no ganó el laboratorio, por lo cual no se les va a dar examen, no se les puede dar examen, ¿verdad? Entonces, de ahí todos los demás, ¿verdad? Supuestamente deberían de ganarme hasta donde tienen 61, hasta Josué Castí, debería ganar, tienen que sacar 60 en el examen, ¿verdad? Ahora, todos los demás sí está más difícil, ¿verdad? Ya cuando tienen que ganar el examen, pues ya está más difícil. Pero acuérdense de que si ganan el examen se les puede cambiar un examen, se les puede cambiar un parcial y eso puede hacer que su nota, la nota del final baje, ¿verdad? Pero eso solo se puede hacer en el examen final. Ya en las recuperaciones no se puede hacer. No tenemos el problema, gracias a Dios, en esta clase de que todos los que están acá pues están inscritos, ¿verdad? La que faltaba, que era, ¿dónde está? Era Astrid León, ya estaba en el listado, por lo cual no hay ningún clavo. Entonces ahí ya pueden saber ustedes cuál es, ¿verdad?, la nota que tienen que sacar. Pues como les puse yo ahí, lo que se va a evaluar en el examen final va a ser de la unidad 3 y unidad 4, ¿verdad? Tanto de teoría como de completación. Lo único que va a incluir de lo anterior va a ser las reacciones de los aromáticos, porque eso lo vamos a meter, ¿ya? Reacciones de aromáticos, además de lo que está en la unidad 3 y la unidad 4. Solamente va a haber un problema de completación que va a ser 20 puntos, ¿verdad? Y de ahí la teoría va a costar 60. Así va a estar. Y lo vamos a hacer como hemos hecho los parciales, ¿verdad? Primero les mando una parte, de ahí cierro el examen, veo quiénes enviaron la primera parte, los que enviaron la primera parte les envío la segunda. Y tienen ustedes las 2 horas, ¿verdad? Va a ser de 16 a 18 horas. ¿Qué día, jóvenes? Jueves. El día jueves entrante, jueves 11. Bueno, entonces, como les digo, desde Dulce López para arriba deberían de ganar, ¿verdad? Deberían de ganar porque no tienen que ganar el examen, nada más, ¿verdad? Entonces, por favor, ahí les ruego, ¿verdad?, que se pongan las pilas y que puedan ganar. Ahora, los demás, pues sí se va a tener que esforzar. Lo que, como le digo, José Javier, pues tiene que sacar 60, pues también está bastante difícil. Ahora, todos los demás sí tienen que esforzarse. Bueno, entonces, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Se acuerdan de que la revisión también de las notas, pues, tiene que ser en esta semana porque así ya puedo meter las notas de zonas? Lo que es el laboratorio, pues tienen que hablar con cada uno de sus instructores, ¿verdad? Eso ya no puedo yo hacer absolutamente nada. Además, ellos mismos meten las zonas, así que no puedo hacer nada para hacer ningún arreglo de parte de lo del laboratorio.
Pues hay un despelote ahorita porque no tenemos, supuestamente algunos cursos no tienen cómo meter, o instructores no pueden meter sus notas. Entonces todo el proceso está parado. Pero por lo menos ya ustedes están informados cuáles sus notas, ¿verdad? Y entonces, ok, entonces así estamos. Entonces, si hay alguna duda, si no continuamos. Bueno, entonces nos quedamos viendo lo que era la reducción de ésteres. Ahora nos toca ver la reducción de amidas. Normalmente aquí lo que utilizamos es los generadores de hidruro. Se acuerdan ustedes que hay dos, unos fuertes y otros débiles. El tetrahidruro líquido de aluminio, eso es lo que tienen que apuntar en sus resúmenes, se lleva en dos pasos y es un agente reductor fuerte. O sea que quiere decir de que este es no selectivo, o sea que este va a reducir cualquier doble enlace, carbono, doble enlace oxígeno, carbono, carbono nitrógeno o carbono triple. Ese es el problema con estos agentes reductores fuertes. Pero entonces, si yo tengo una amida no sustituida o primaria y le agrego el tetrahidruro líquido de aluminio, primera parte, segundo y acidifico, obtengo una amina primaria. Si yo tengo una amida secundaria o una amida monosustituida, le agrego el tetrahidruro líquido de aluminio, primer paso, segundo paso, acidificación, obtengo una amina secundaria. Eso es lo que se les puede preguntar en el examen. Bueno, y ahora si tengo una amida terciaria o una amida disustituida, le agrego el agente reductor en los dos pasos y lo que obtengo es una amina terciaria. ¿Ok? Entonces eso es lo que tienen que apuntar y tienen que aprender. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, chicos. Bueno, este va a tener entre una semana, van a estar ustedes en pura capilla ardiente, ¿va, jóvenes? Prácticamente son solo 19 exámenes los que voy a enviar. Bueno, vamos a utilizar ahora, utilizamos como agente reductor el tetrahidruro líquido de aluminio, que es un agente reductor fuerte. A ver, léame Andrea Cruz, por favor. Lo que vimos, ¿va? Si tenemos una amida primaria, obtenemos una amina primaria. Si tenemos una amida secundaria, tenemos una amina secundaria. Si tenemos una amida terciaria, obtenemos una amina terciaria. Se dan cuenta que ahí está fácil porque obtenemos lo mismo de cada uno de las aminas. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Se dan cuenta que esta es una amina primaria. Le agrego el agente reductor y obtengo una amina primaria. ¿Ok? Eso es lo que tienen que apuntar. Jóvenes, acá tenemos una amina primaria. Y tenemos una amida primaria. Acá tengo yo una amida secundaria, agrego el agente reductor y obtengo una amina secundaria. Se dan cuenta que aquí está sustituido por dos grupos. Aquí es primaria, aquí es secundaria. Y si tengo una amida terciaria, le agrego el agente reductor y obtengo una amina terciaria. Vamos a ver qué pasa cuando reducimos nitrilos. Cuando reducimos nitrilos, la ventaja es de que solamente vamos a obtener aminas primarias. Como el nitrógeno es terminal, al agregar hidrógenos, pues me va a quedar una amina primaria. A ver, déjame por favor, Stephanie.
Reducción con hidrógeno de nitrilos. Hidrogenación de nitrilos. Bueno, lo que quería era el primer verde que salió ahí. Estefan. Se producen aminas primarias. Bueno, a ver, léame, José Isaac. Reactor puede ser hidrogenación catalítica y generadores de hidruros. Ok, entonces quiere decir que puedo tener estos dos. Solo me voy a modificar esto porque es agente. Ok, vamos a ver unos ejemplos. Acá tengo el nitrilo o el ciano, le agrego tetraidrútil de aluminio, primer paso, segundo paso, agua o medio ácido y obtengo lo que es la amina primaria. ¿Ok? Ojo, con ese no hay pierde. Acá tengo el nitrilo, le agrego tetraidrútil de aluminio, medio ácido, segundo paso y obtengo la amina primaria. Se dan cuenta que con buenos rendimientos. Tengo acá otra amina, que sería una amina primaria. Le agrego 2 moles de hidrógeno, níquel como catalítico, 120 grados, 2000 libras por pulgada cuadrada de presión, amoníaco como disolvente y obtengo la amina primaria. Bueno, vamos a ver ahora la reducción con reactivo de Grignard. Entonces, con la reducción de reactivo de Grignard, una cosa importante que entender es que vamos a aumentar el grado del carbono, del carbonil. Entonces, miren, pues acá, este es el reactivo de Grignard que funciona como un carbanión, o sea que es un nucleófilo fuerte. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que primero sustituye a uno de los derivados de ácido. Aquí está cualquier derivado de ácido. El R me sustituye al Y, se dan cuenta que me da una cetona. Y el segundo mol de halógeno de reactivo de Grignard me rompe el enlace carbonil, se dan cuenta, y me forma un alcoxilo. Se dan cuenta que ahora introduje 2 R's. El primero, R1, y de ahí R2. Se dan cuenta que entonces, ¿qué pasó? Este grado del carbono lo aumenté en 2. ¿Ok? Primero acetona y después al alcoxilo. Luego de que tengo el alcoxilo en medio anhidro, entonces hidrolizo y obtengo el alcohol terciario. Entonces, resumiendo, cualquier derivado de ácido primero me va a dar lo que es la acetona y segundo me va a dar un alcohol terciario. La producción de este intermediario depende de cada derivado de ácido. Puede ser que algunos no lo formen, lo que directamente se va hasta lo que es el alcohol terciario. Entonces, se dan cuenta que con el reactivo de Grignard lo que estoy haciendo es que estoy agregando R's, o sea, grupos alquilos. Entonces, léame por favor, Josué. Se pueden obtener 2 productos cetonas y alcoholes terciarios. Ahí se acuerdan de firmar, jóvenes, porque a las 1:30 cierro el listado a jóvenes para que después no se quejen. Bueno, entonces, a ver, léame Kimberly, por favor. Ok, se dan cuenta que según sea, porque puede ser de que se obtengan los dos o que solo se obtenga el último, o sea, el alcohol terciario. Bueno, a ver, léame Elisa, por favor. El reactivo de Grignard es un nucleófilo fuerte. Cosas importantes que hay que tener en cuenta. Bueno, vamos a ver el reactivo de Grignard con halogenuros de ácido, que es lo que pasa. Pues, fíjense pues,
Ahora aquí depende de qué sea la cantidad de reactivo de Grignard. En este caso se dan cuenta que tengo un mol. Entonces, al tener un mol, únicamente voy a obtener la cetona. ¿Estamos? Entonces, cuando yo pongo un mol, cetona. Si pongo 2 moles, alcohol terciario. Si pongo 2 moles o exceso de reactivo de Grignard. Esa es la clave. Acá igual tengo un cloruro de ácido, agrego el reactivo de Grignard. Se dan cuenta que otra cosa importante, bien jóvenes, por eso es de que esto no es tan complicado, pero yo tengo que saber una cosa importante. Se dan cuenta que acá podemos notar que el que se va a añadir va a ser este grupo alquilo, miren, fue el que se añadió, ¿ok? Así es la clave. El que está, la cadena alquílica que está pegada al magnesio, esa es la que se va a unir a lo que es el carbonilo y va a sustituir al derivado de ácido, en el caso particular pues al cloruro. Entonces eso es lo que tienen que identificar para entender rápidamente la reacción. Entonces miren, pues acá está el carbanión, este va a sustituir al cloro. Se dan cuenta que ahora me forma la acetona. ¿Por qué me forma la acetona? Porque tiene una relación 1 a 1. Bueno, a ver, léame por favor, Magdalena. Se puede obtener cetonas a partir de haluros de ácido. Ok, a ver, léame por favor a Noé. Condiciones de baja temperatura. Ok, se dan cuenta que es baja temperatura porque es muy reactivo. Normalmente cuando ustedes se encuentran en una reacción orgánica que tiene baja temperatura, es que la reacción a temperatura ambiente es explosiva. Y por eso ustedes tienen que bajarle la temperatura. Por supuesto, a nivel de costos, es tan costoso aumentar la temperatura como disminuirla, ¿verdad? Eso es un gasto que se tiene ya en el proceso. Bueno, ¿qué condiciones deben utilizar? Pues deben utilizar, a ver, léame, Pablo, José. Bueno, a ver, Sara. Condiciones amigas. Ok, o sea que no debe haber agua, si no, no funciona el reactivo. A ver, léame por favor, Sofía. Bueno, a ver, léame. A ver, léame Diana, por favor. O Andrea, perdón. La relación molar debe ser 1 a 1 de reactivo y sustrato. Para darme la acetona, ¿va? Jóvenes. Ojo, esas son las cosas que deben apuntar. Bueno, ahora miren, tienen 2 moles. El primer mol me forma la acetona y el segundo mol me forma el alcoxi. Luego, en la última reacción agrego agua o agua en medio ácido y obtengo el alcohol terciario. Entonces, si yo agrego 2 moles o agregamos exceso de Grignard, siempre voy a obtener el alcohol terciario. Ojo. A ver, léame por favor, Stephanie. Hay un doble ataque para dar una alcohol terciario. Ok, o sea que atacan 2 moléculas de halogenuro de alquilo, perdón, de reactivo de Grignard. A ver, léame, José Isaac. Se lleva a cabo en una etapa anhidra, luego post. Ok, o sea que se dan cuenta, la formación del alcóxido se da en medio anhidro, porque si no destruyen ustedes el reactivo de Grignard, y ya en la última parte, pues ya agregan agua o agregan agua con medio ácido. A ver, Josué Javier, léame, por favor. Así que no. Se debe hidrolizar para obtener el respectivo alcohol. Ok, porque si no se hidroliza no se obtiene. A ver, Kimberly. No se puede controlar la reacción solo en acetona. Ok, o sea que cuando ustedes agregan exceso o agregan 2 moles, la reacción no se puede parar en cetona, sino que también va hasta lo que es la formación del alcoxi. Por eso es importante controlar bien la concentración del reactivo de Grignard. A ver, léame, Melissa, por favor. Se lleva a temperatura ambiente o menor.
Ok, porque como la reacción es violenta, entonces normalmente utilizamos menor temperatura. Entonces acá tengo, miren, pues, en este caso, miren, tengo el cloruro de ácido, que sería el cloruro de benzoilo, así se llama. Eso está en la nomenclatura, en el documento que les subí. Entonces, si agrego 2 moles de reactivo de Grignard, o agrego exceso de reactivo de Grignard, entonces se dan cuenta que lo que voy a agregar va a ser el metilo. Y me va a sustituir al cloro. Entonces, primera parte anhidra, se me forma el alcóxido, y segunda parte hidrólisis. Entonces obtengo el alcohol terciario. En el caso de los fluoruros de ácido, sí puedo obtener tanto la acetona como el alcohol terciario. Bueno, el reactivo de Grignard con anhídridos no hay reacciones importantes, por lo cual no se les va a preguntar. Vamos a ver el reactivo de Grignard con ésteres. Entonces, léame Magdalena, por favor. Se obtienen fácilmente alcoholes terciarios. Se dan cuenta que no obtenemos la acetona, ¿ya? Ojo con eso, apunten. A ver, Sara. No se pueden obtener separados. Ok, ojo. Miremos ejemplos. Acá tengo, se dan cuenta que tengo 3 moles de reactivo de Grignard y me van a formar el alcohol terciario. Aquí tengo que ver que hay un truco, porque fíjense pues, acá este es un carbonato, o sea que se dan cuenta que está formando 2 ésteres. Por eso es de que utilizo 3 moléculas para llegar al alcohol terciario. No puedo formar la acetona. Esa es la normal, miren, aquí tengo un éster normal, entonces yo voy a sustituir a este y voy a introducir lo que es, en este caso, el bencil. Entonces, como son 2 moles, pues voy a obtener lo que es el alcohol terciario. ¿Ok? Entonces, ahí apuntan, en el caso de los ésteres no obtengo o no puedo obtener la acetona, solamente obtengo el alcohol terciario. Bueno, ¿qué aprendimos en la presentación? Aprendimos la interconversión de derivados de ácido. Aprendimos qué es y qué producto da la hidrólisis y derivados de ácido. ¿Qué producto da? Pues da el ácido carboxílico. ¿Qué nucleófilo utilizo? El agua. ¿Cómo es el nucleófilo? El agua es un nucleófilo débil, por lo cual necesita catálisis. Todos esos datos son los que se les va a preguntar. ¿Qué es el producto de la alcohólisis de derivados de ácido? Pues es un éster. ¿Qué nucleófilo utilizo? Alcohol. ¿Qué tipo de nucleófilo es el alcohol? Débil, por lo cual necesito catálisis. Ojo con esos datos que les estoy dando. ¿Qué es el producto de aminólisis de derivados de ácido? En el caso de aminólisis, quiere decir de que voy a utilizar una amina primaria por secundaria, voy a obtener una amina secundaria o una amina terciaria, y el nucleófilo es la amina primaria o secundaria, que es un nucleófilo fuerte. Cuando es amonólisis, lo que utilizo como nucleófilo es el amoníaco. ¿Y qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener una amida primaria. Bueno, en el quinto paso, ¿qué es el producto de oxidorreducción de derivados de ácido? Pueden ser 2 productos, ¿verdad? Pueden ser 2 productos. Puede ser, si utilizo generador dihidruro o hidrógeno, obtengo un aldehído primero, y si utilizo otro molde del agente reductor, obtengo un alcohol primario. Ahora, si utilizo reactivo de Grignard, obtengo primero una acetona, y si agrego otro molde de reactivo de Grignard, obtengo un alcohol terciario. Entonces, eso es fundamental que lo sepan. O sea que en oxidorreducción puede ser con generador dihidruro, aldehído y alcohol terciario. Y puede ser reactivo de Grignard, cetona y alcohol terciario. Bueno, aquí está, alcohólisis e hidrólisis necesitan catálisis. ¿Por qué razón? Porque el alcohol y el agua son nucleófilos débiles.
¿Qué diferencia hay entre amonólisis y aminólisis? La amonólisis utilizamos amoníaco y la aminólisis utilizamos amida primaria o secundaria. Reducción de derivados utilizando hidrógeno generador de difluoro. ¿Qué productos obtengo? Pues ya dijimos aldehído primer mol y alcohol terciario segundo mol. Reducción de los derivados de ácido utilizando reactivo de Grignard. ¿Qué producto obtenemos con cada derivado? Sí, con el primer mol de Grignard obtenemos una acetona y con el segundo mol de Grignard obtenemos un alcohol terciario. ¿Qué diferencia hay entre la reducción con hidrógeno y Grignard? Que la Grignard aumenta el grado del carbono del carbonilo. Se dan cuenta que por eso el Grignard obtenemos un alcohol terciario, en cambio con un generador de hidruros obtenemos un alcohol primario. ¿Cuál sería el derivado de ácido que reacciona más fácilmente? A ver si se acuerdan de eso, jóvenes. A ver quién se acuerda, quién es el que reacciona más fácilmente. Y esas preguntas están, jóvenes. Nadie se acuerda quién reacciona más de los derivados, cuál reacciona más rápido. El halogenuro de ácido, jóvenes, es el más inestable. ¿Cuál sería el derivado de ácido que reacciona más difícilmente? La amida. Entonces, esas cosas son las que tienen que estudiar para el día jueves central. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud, jóvenes. Bueno, empezamos ya con la unidad última, que es la unidad 4, que son los compuestos que contienen nitrógeno. Y las que vamos a ver únicamente son las aminas, que son las más importantes. ¿Ok? Entonces, vamos a ver los objetivos. A ver, léame Andrea Cruz, por favor. No, conocer la generalidad de las aminas. Ok. A ver, léame Stephanie. Conocer la nomenclatura grupal, chemical abstracta y común de las aminas. Ahí se acuerdan de que tienen que llenar el listado, por favor. Ya quedan solo 3 minutos. Yo lo voy a cerrar. A ver, José Isaac. 3. Conocer las propiedades físicas de las aminas. Ok. A ver, léame Josué Javier. Conocer cómo se comportan las aminas. A ver, Kimberly. Conocer las propiedades químicas de las aminas. Ok. Vamos a ver cuáles son. A ver, léame Elisa. Siga leyendo, por favor. Reacciones de aminas aromáticas. Siga, por favor. Reacciones de sustitución de la sal de diazónico. Y el último. Reacciones de perculación de las sales de diazónico. Y la última, perdón. Eliminación de protones. Entonces esas son las reacciones que vamos a ver. Bueno, vamos a ver en dónde se encuentran los compuestos con nitrógeno, o sea, las aminas. Por ejemplo, tenemos en la codeína, que es un analgésico. Se dan cuenta ustedes que tenemos una amina terciaria, ¿verdad? Porque el nitrógeno está unido a tres diferentes grupos R. ¿Se dan cuenta? Esta sería la amina terciaria. Está unido a 1, a 2 y a 3. Además tiene otros grupos funcionales. Aquí tenemos la quinina, que se utiliza para combatir el paludismo. Se dan cuenta que también tengo una amina terciaria. También tenemos este neurotransmisor que se le llama la molécula de la alegría, que es la dopamina. Se dan cuenta que tengo una amina primaria. Muchos compuestos con nitrógeno tienen que ver con lo que son funciones nerviosas por los electrones que tiene el nitrógeno. Bueno, espero que hayan firmado, jóvenes, que ya voy a cerrar el listado. Vamos a ver dónde están ustedes. ¿Dónde están? Ahí.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, todos estudiantes. Voy a cerrar el... Tenemos la epinefrina, se dan cuenta que es una hormona que segrega la glándula adrenal. Y entonces se dan cuenta que acá tengo una amina secundaria porque está unido a dos cadenas carbonadas. Luego aquí tengo el ácido nicotínico que se llama niacina, que es una vitamina. Y tenemos una amina aromática. Tenemos la nicotina del que es el tabaco, tenemos una amina aromática y tenemos una amina terciaria. Tenemos la cocaína, que es una droga, también tenemos una amina terciaria. Acá tenemos la morfina, que también sirve para el dolor, ¿verdad? Es una droga, entonces también tenemos una amina terciaria. Tenemos la histidina, ¿verdad? Que es un compuesto que dilata los vasos sanguíneos. Se dan cuenta que tenemos aminas, nitrógenos o aminas aromáticas y tenemos una amina primaria. Tenemos también, todos los aminoácidos también tienen amina. Aquí tenemos el L-triptófano. Se dan cuenta que tiene una amina primaria y acá tiene una amina aromática. Entonces es un sinnúmero de compuestos que forman estos compuestos llamados aminas. Vamos a ver la estructura de la amina. Entonces, fíjense, pues la amina tiene una hibridación sp3 cuando está formando los tres enlaces. Entonces eso lo tenemos que tener claro, que ya lo vimos, ¿verdad? Entonces vimos que cuando el nitrógeno está formando tres enlaces simples, tiene una hibridación sp3. Cuando el nitrógeno está formando un doble enlace, entonces acá el nitrógeno tiene una hibridación sp2. Y cuando el nitrógeno está formando un triple enlace, el nitrógeno tiene una hibridación sp. O sea que prácticamente el nitrógeno puede formar las mismas hibridaciones que el carbono, ¿verdad? sp, sp3, sp2. Bueno, entonces, ahora una cosa importante en lo que es la estructura de las aminas es el par de electrones libres. Ese par de electrones libres le da las propiedades básicas que tienen las aminas en general. Entonces el par de electrones le da sus propiedades básicas, ¿ok? Entonces la hibridación del nitrógeno va a depender de qué enlace se esté formando el nitrógeno. Si forma tres simples, sp3, si forma un enlace doble, sp2, y si forma un enlace triple, sp. Bueno, entonces, como fue el caso de los alcoholes y los éteres, eran denominadas derivadas de lo que es el agua. Las aminas son clasificadas como derivadas del amoníaco, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el amoníaco, se dan cuenta, la estructura es igual que las aminas, solo lo que diferencia es que van sustituyendo hidrógenos. Por ejemplo, acá en la primaria sustituyeron uno de los hidrógenos. En la secundaria sustituyeron dos hidrógenos por cadenas carbonadas y en la terciaria sustituyeron las tres hidrógenos para formar lo que es una amina terciaria. Pero el nitrógeno, como los pares de electrones los puede compartir, también me puede formar otro compuesto. A ver, léame, Stephanie, por favor. Además tenemos las sales cuaternarias de amonio cuando comparten los electrones no compartidos. Entonces, cuando forma un enlace dativo de coordinación, cuando forma un enlace con el par de electrones libres, se dan cuenta que el nitrógeno queda cargado positivo
y por eso se le llama sal cuaternaria de amonio, porque está formando 4 enlaces. Entonces, ojo, aquí podemos ver una cosa importante de una vez. La amina primaria tiene 2 hidrógenos, por lo cual puede formar 2 puentes de hidrógeno. La amina secundaria puede formar solo 1 y la amina terciaria no puede formar ninguno, y no digamos la cuaternaria. Entonces, ¿qué quiere decir, jóvenes? Quiere decir que los que forman puentes de hidrógeno van a tener propiedades más altas que los que no forman. ¿Ok? Es importante entender eso. Vamos a ver que dependiendo de qué esté sustituyendo los hidrógenos, el ángulo entre los sustituyentes va a variar. ¿Por qué? Porque varía el tamaño. El hidrógeno es más pequeño que un metilo. Entonces se dan cuenta que va a aumentar un poco el ángulo. Ya no va a ser 107, lo que va a ser 108. Y esto, ¿debido a qué va a ser? Va a ser debido al impedimento estérico. Y cuando decimos impedimento estérico, lo que estamos hablando es del tamaño. No es lo mismo un hidrógeno que un grupo metilo, ¿verdad? El grupo metilo es más grande. Y por eso el ángulo se va a abrir un poco más. Vamos con la nomenclatura. A ver, léame por favor, José Isaac, perdón. Nomenclatura IUPAC. Se coloca el sufijo amina y se nombran las cadenas carbonadas como sustituyentes a continuación se muestra. Entonces podemos decir que una amina primaria, se da cuenta que se llamaría, primero pongo la terminación amina y pongo el nombre del sustituyente, en este caso sería isopropilamina. Acá primero pongo amina y de ahí pongo el nombre del sustituyente, que sería terbutilamina. En este caso se dan cuenta que el radical con el metilo y el fenilo se llama bencil, entonces la terminación benzilamina. O sea que lo nombro como sustituyente y la terminación amina. Cuando es secundaria, ¿qué tengo que hacer? Entonces en este caso se dan cuenta que tengo 2 sustituyentes fenilo. Entonces se llama difenil y terminación amina. Acá se dan cuenta que tengo 3 grupos etilo unidos al nitrógeno, y entonces ahora le pongo trietilamina. Acá tengo 3 fenilos unidos al nitrógeno, entonces se llama trifenilamina. En este caso tengo 2 grupos propilos unidos al nitrógeno, entonces sería una dipropilamina. Por supuesto, esta es secundaria, terciaria y terciaria. Bueno, también en el caso de las aminas secundarias y terciarias puedo tener asimétricas, o sea que los grupos sean diferentes. Se dan cuenta que en el caso de arriba los grupos sustituyentes eran iguales. Ahora vamos a tener 2 grupos sustituyentes diferentes. Se dan cuenta que aquí tengo uno de 4 y aquí tengo uno de 1. Bueno, entonces ¿cómo nombro? Como que fuera el nombre alfabético. Entonces pongo la terminación amina, de ahí este se llama butil y este se llama metil, ¿verdad? Entonces el que es más importante pongo de último y pongo N, que significa que están sustituyendo al nitrógeno. Entonces pongo N-metil butil. Bueno, ahora miremos. En este caso se dan cuenta que tengo 3 diferentes. Tengo uno de 6, tengo un grupo de 1 y tengo un grupo de 2. Entonces, ¿cómo le pongo? Le pongo el nombre. Perdón, aquí esto no les expliqué mal. Acá sería la cadena carbonada más larga. ¿Se dan cuenta? Igual acá. Acá tengo de 6, tengo de 2, tengo de 1. Entonces tengo que poner como el nombre base exil, porque es la cadena carbonada más larga, la terminación amina, y luego pongo como sustituyentes a los otros. Entonces sería N-etil, porque está sustituyendo al nitrógeno,
en orden alfabético y de ahí N-metil, porque el orden alfabético va E y E. No sé si hay alguna duda. Bueno, vamos a ver otra nomenclatura que no habíamos visto hasta el momento. Fíjense que este Chemical Abstracts en realidad es una institución que hace todos los resúmenes de los trabajos que se realizan en el área de química. Entonces, por ejemplo, yo en el caso que soy químico, pues esta es mi base para poder buscar para las tesis todas las investigaciones que se han hecho respecto al tema que voy yo a proponer como tesis. Entonces, esto viene como desde los 40 hasta la fecha. Antes, afortunadamente, todavía existía el ICAITI, y en el ICAITI tenían toda la colección del Chemical Abstracts, ¿eh? Pero eso pasó a la historia con nuestro famoso alcalde Arzú, y que privatizó, que destruyó el ICAITI, como era un capitalista estúpido, ¿verdad? Destruyó todas las instituciones de investigación, porque estas personas que son capitalistas piensan que la investigación no sirve para nada, ¿verdad? Entonces puso ahí ya el Ministerio de Relaciones Exteriores. Me duele tanto porque yo hice mi tesis en el CAITI, joven, gracias a Dios tuve la oportunidad de hacerlo ahí, y además me pagaban por hacer mi tesis. ¿Qué les parece? Ahora ya no hay esa oportunidad por nuestro muy connotado Arzú, y que la gente estúpida todavía vota por su partido, ¿no? Bueno, y eso ya son cuestiones políticas, pero en realidad pues da pena, los guatemaltecos damos pena porque realmente nos vamos con los espejitos, así como nuestros antepasados, ¿verdad? Que con espejitos vendieron la vida. Bueno, entonces vamos, en el caso del Chemical Abstracts, pues el Chemical Abstracts notó que Yupac como que ya estaba cansada, y realmente esa nomenclatura que puso no es coherente a lo que él había estado haciendo hasta el momento. Entonces miren, pues ¿qué es lo que dice Chemical Abstracts? Cambiamos la O por amina, y eso era como que más o menos lo mismo que hacíamos siempre con la nomenclatura Yupac. Bueno, entonces miren, tengo de 4 carbonos la cadena butano, entonces cambio la O por amina. ¿Cómo se llama esa? Como está en el carbono 1, se llama 1-butanamina. ¿Se dan cuenta que esto es más parecido a lo Yupac que antes? Acá, ¿qué es lo que pasa? Pues tengo también la cadena carbonada de 4, butano, pero ahora el amino lo tengo en el carbono 2, ¿verdad? Entonces le tengo que dar la menor numeración, entonces sería 2-butanamina. Ahora esa, ¿cómo la llamaría? Entonces se llama, esto sería el ciclohexano, sería el nombre base, entonces sería ciclohexanamina. Y luego los sustituyentes, por supuesto acá el número 1 va a ser donde esté la amina, y el 2 acá sería donde están los 2 metilos, entonces sería 2,2-dimetil ciclohexano. Ese sería el nombre como alcano, solo le cambio la terminación amina por la O, y sería 2,2-dimetil ciclohexanamina. Acá tengo este, que sería 1 de 4, 1, 2, 3, 4. Le doy prioridad a la amina, entonces sería 1-butanamina, sería el nombre base. Y luego tengo sustituyente en el carbono 3, el metilo, 3-metil. Bueno, luego de esto, acá tengo esta otra. Se dan cuenta que la cadena más larga es la de 4, o sea que sería esta. Luego está en el carbono 2, está el grupo amino, entonces sería 2-butanamina, y en el nitrógeno tiene un sustituyente, por eso que le pongo el N-metilamina, que sería el sustituyente del nitrógeno. Entonces se dan cuenta que esta nomenclatura pues es más fácil, y como que tiene que ver como antes en todos los otros grupos nombrábamos. ¿Cómo nombramos al grupo NH2? Pues lo nombramos como amino cuando es sustituyente. Entonces acá tenemos el nombre base, sería ciclopenteno, ¿verdad? Y luego tendrá acá el 3-amino. Entonces acá sería 1, 2 y 3. Entonces sería
el 3-amino ciclopenteno. Acá lo tengo el nombre común sería el ácido D4, que se llama ácido butírico, sería el ácido carboxílico más importante, y en el carbono gamma tengo el amino, entonces sería alfa, sería beta y sería gamma, entonces sería gamma amino butírico. Acá tengo el ácido benzoico, nombre común, y en la posición para le pongo el nombre amino, para amino benzoico. Nombres comunes, el más común o el más utilizado es la anilina. Este es un nombre reconocido por el IUPAC. Sí, porque este se tendría que llamar aminobenceno, jóvenes, pero no. Se conoce desde hace un montón de años como anilina. Entonces ahora, igual como habíamos visto, acá lo podemos nombrar. Nombre común sería meta, porque está en la posición 3, anicidina, que sería el nombre común. Ahora, si yo le quiero poner nombre de IUPAC, pues sería 3-metoxianilina. Ese sería el nombre común. Perdón, el nombre de IUPAC. El 3-metoxianilina. Bueno, ahora acá sería el nombre común la toluidina. Y O porque está en posición 2, ¿sí? O sea, sería ortotoluidina. Puede ser también metatoluidina, estaría en H2 en la posición 3, o paratoluidina estaría en la posición 4. Bueno, a ver, léame por favor, Kimberly. Las amenazas primarias y secundarias pueden formar puentes de Entonces, ¿qué va a implicar eso? Que van a tener propiedades físicas altas, más altas que las terciarias. Ahora miremos, Lisa. Las aminas terciarias no pueden formar puentes de hidrógeno, pero pueden sí compuestos proteicos. O sea, que esto sí puede formar porque la amina tiene un par de electrones libres, ¿verdad? Esos electrones libres pueden formar puente de hidrógeno cuando tienen un disolvente que forme puente de hidrógeno, ¿ok? Por ejemplo, el amoníaco puede formar puente de hidrógeno. Entonces, como la amina terciaria tiene un par de electrones libres, puede formar puente de hidrógeno con el amoníaco. Bueno, a ver, léame por favor, Magdalena. Las aminas son polares. ¿Ok? O sea que son clasificados como compuestos polares, debido a que el nitrógeno es más electronegativo que el carbono, lo que produce la polaridad. Ahora miren acá este resumen interesante. A ver, léame, Noé. Cetonas y aldehídos. No, el anterior, que ahí está mal ese. Tienen mayores. Tienen mayores puntos de ebullición que los hidrocarburos. Cetonas y aldehídos para formar estos Ok, porque se dan cuenta ustedes que el enlace puente de hidrógeno, voy a ver qué pasa aquí, el enlace puente de hidrógeno es más débil que el puente de hidrógeno del oxígeno. Entonces los alcoholes normalmente van a tener puntos de ebullición un poquito más altos que los respectivas aminas. A ver, léame, Sara, por favor. Las aminas pequeñas son solubles en agua por su polaridad. Ok, como son polares y cuando son primarias y secundarias pueden formar puente de hidrógeno, pues las pequeñas van a ser solubles en agua. Ya las grandes, las terciarias, normalmente no son solubles. A ver, léame, Andrea. Las alquilaminas, olores desagradables como pescado,
Además, no le digo, pues que no sé qué tengo. Aquí, siga ahí, pues. En descomposición. O sea que tiene un olor bastante desagradable. A ver, léame, por favor, Lisa. A ver, Magdalena, léame, por favor. Manuela, lea a Lisa, pues, porque ya vamos a terminar. Las aerolaminas son muy tóxicas, se absorben por la piel. Ok, por eso la anilina es bastante cancerígena. Bueno, entonces miren, aquí tenemos para que miren el olor que tiene. Por ejemplo, la 1,4-butanodiamina se llama putrescina. Imagínense ustedes a qué huele. Y la 1,5-pentanodiamina se llama cadaverina. Imagínense ustedes los olores que tiene. Miren, los insectos normalmente se guían por el olor de las aminas. Por ejemplo, cuando ustedes miran que comen pescado, ¿verdad? Las moscas se ponen locas. O sea, las moscas detectan el olor a las aminas a altas distancias. Y entonces por eso es de que son atraídas a ese tipo de productos, ¿verdad? Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar con el que tengo clase después y mañana terminamos con el curso. Y vamos a hacer algunas recomendaciones para lo que es que puedan ganar el curso. Bueno, entonces que tengan una feliz tarde, chicos. Nos vemos el día de mañana y un abrazo y se cuidan, por favor. Gracias. Gracias, Lidia. Se cuidan, chicos.